¿El anime de deportes más esperado de la temporada estará a la altura? Blue Lock es un anime de fútbol que se estrenó hace poco más de una semana, teniendo 2 capítulos hasta ahora, pero ¿en verdad será un buen anime o caerá como uno más del montón como muchos ya existentes? En este video hablaremos de eso. Para empezar, solo quiero aclarar que no he visto el manga y esta es la opinión de un güey que lo ve por primera vez, para que no anden mamando. Es un anime con bastante expectativa desde que se anunció que se animaría, llamando la atención hasta aquellos que no suelen ver este tipo de animes. Pero empecemos con su historia. Tras una desastrosa derrota en el Mundial 2018, la selección de Japón lucha por recuperarse, pero ¿qué les falta? Un delantero absoluto que pueda guiarlos hacia la victoria. La Asociación de Fútbol de Japón está empeñada en crear un delantero con hambre de gol y sed de victoria, que pueda ser el instrumento decisivo para ganar en cualquier circunstancia, y para ello han reunido a 300 de los mejores delanteros juveniles de Japón, encerrándolos en un centro de entrenamiento llamado Blue Lock. Parte de la historia nos habla de que la selección japonesa se ve retratada internacionalmente como una selección bastante mediocre, algo que técnicamente no está muy lejos de la realidad, pero es lo mismo que en Supercampeones. Por ejemplo, en Supercampeones el objetivo es como tal jugar en la selección y que la selección gane títulos internacionales como lo es el Mundial. Pues tal cual, eso es lo que pasa aquí en Blue Lock. Tienen el mismo objetivo, pero las dos son completamente distintas. Una es más family friendly, una tiene objetivos y una tiene métodos más sencillos, más bonitos, más amigables. Blue Lock se pasa de verga con los métodos que quiere implementar para destacar y seleccionar a uno de los mejores delanteros que pueda guiarlos hacia la victoria, como lo dice la sinopsis. Que esto es uno de los mejores puntos, porque están sometiendo a los 300 jugadores a presión, a eliminaciones, a pruebas bastante estrictas, a entrenamientos igual de estrictos en los cuales puedan sacar su mayor potencial. Y el hecho de que te lo ponga tan crudo, o pues a ver, no está tan crudo, pero es mucho más que Supercampeones o como otro de los animes de fútbol, ya es un diferenciador muy cabrón. Y hablando de diferenciador, quería hablar del potencial fuera del molde genérico, ya que, a ver, sí, será una historia de fútbol y de querer mejorar la selección de tu país y lo que quieras, pero al final de cuentas es el cómo te lo cuentan o el cómo llegan a eso. Y este anime, en un principio, al parecer, lo está haciendo de una manera increíble, en mi opinión, ya que te genera una curiosidad genuina el no saber qué va a pasar o el qué tipo de pruebas les van a poner o hasta qué riesgos van a tomar para llegar a ese objetivo. Y ese potencial se me hace muy bueno, ya que el proyecto Blue Lock como tal y como te lo estructuran en los primeros 2 capítulos está diseñado para eso, para elevar la competitividad y la emoción y sacar de ahí lo mejor de cualquier delantero que le pongas enfrente, destacando su egocentrismo para poder llegar a un nivel mucho más alto que lo que habían logrado anteriormente con métodos totalmente tradicionales. Pero también en parte de nada sirve tener una historia, un potencial y un proyecto como lo es Blue Lock si no tienes personajes interesantes. Para empezar quiero hablar del protagonista. El protagonista es Isagi Yoichi, que podemos ver desde un principio que en realidad es un jugador que le gusta mucho el trabajo en equipo y llevar a cabo de los 11 jugadores ganan el partido y no solo el delantero. Pero se le presenta una circunstancia bastante peculiar, como lo es el ego y el cómo lo quiere tratar Blue Lock, ya que al momento de explicarlo del Blue Lock, también les dieron una cierta situación en la cual él ya había vivido. Le generó cierto dilema, el de tener cierto egocentrismo para llegar a atacar tú solo y poder generar ese gol o esa victoria que tanto desea el equipo, o pasársela y arriesgarse a que la otra persona que no sabe si en verdad esté tan dispuesta a ganar como tú vaya a lograrlo, terminando dependiendo de tus compañeros de equipo y no de ti mismo. Y eso es un dilema que le hace mucho ruido al momento que le explican Blue Lock, porque al principio nadie estaba de acuerdo hasta que les plantearon esa situación y él de cierta forma se emocionó, llegando a aventarse de hocico, valiéndole pito todo, y todos lo siguieron conforme él se aventaba. Pero para ello se tiene que dar el mensaje, y el mensaje tiene que venir de un personaje pues bastante recto, el cual es Jinpachi Ego, que te muestra tal cual son las cosas, que si bien unos pueden pensar que es muy de cierta forma o de otra, pero a final de cuentas transmite el mensaje bastante bien, y lo que es la selección japonesa y todo el fútbol japonés no vale verga. Los jugadores son bastante mediocres a nivel profesional e internacional, y justo por eso se ejecuta lo que es el proyecto Blue Lock. El personaje como tal lo hace de buena manera a mi opinión, en realidad llama bastante la atención, sumándole también la apariencia, que la apariencia sí es bastante tétrica o es bastante rara, pero cumple con su cometido.
Y pasando eso podemos hablar de los externos, lo que son los compañeros de equipo de Izagi, que son bastante curiosos, y lo que me gusta es que hay de cierta forma diversidad, ya no solo en personalidad, sino también como en diseño, porque algo de lo que pecaba, por ejemplo, voy a tomar mucho de ejemplo a Supercampeones, es que los diseños técnicamente eran los mismos o eran muy similares, como lo que pasaba con Tom Misaki y Andy Johnson, que técnicamente era el mismo diseño, cambiaba ciertas cosas o cambiaban ya después, pero a priori era el mismo cabrón, era el mismo personaje, no tenía mucha diferenciación entre los dos, que en comparación con ahora ya cada quien tiene sus rasgos distintivos, aunque no vaya a ser o bueno, pienso yo que muchos no van a ser personajes que vayan a destacar, pero aún así tienen como que sus rasgos. Y un claro ejemplo de esto es la escena en donde se ven todos los delanteros en el primer capítulo, que se ven bastantes jugadores con diseños bastante característicos, ya sé que muchos de ellos van a ser importantes para después, pero a priori se ve que sí le invirtieron en eso, ¿no? Que sí hay bastantes diseños, que a pesar de que no son personajes principales, de todos modos le echan las ganas como para dedicarle cierto diseño y no caer en diseños pendejos o muy similares. Que hablando de diseños, también quería pasar a hablar de la animación que tiene como tal. Hablemos primero de los movimientos lentos y la poca fluidez que se veía en los dribles o en el movimiento como tal del jugador en la cancha, lo cual es bastante decepcionante a mi parecer, ya que en el primer capítulo te lo tienen que dar todo, te lo tienen que servir con todo y huevos, y lo cual no pasa, o si pasa pues es bastante decepcionante, ya que podemos ver las escenas del juego en las cuales están el equipo contra el otro, que Izagi hace ciertos dribles y trata de burlar a ciertos defensas y tira, pero se ve bastante lento, se ve muy aburrido, y eso es algo en lo que destacan muchos animes de deportes, o sea, tratar de meterle en lo que son los movimientos, las técnicas y todo eso es algo esencial. A ver, esto es una primera impresión técnicamente, puede que mejore después y puede que ya nunca volvamos a ver este tipo de cosas, pero a priori es algo que sí lo veo bastante malo. Los ojos es algo muy raro que no había visto en otros animes, o a lo mejor sí había visto, pero no que la mayoría de los personajes tuvieran ese diseño, por ejemplo, que tiene de espiral hacia adentro. Creo que también lo tenía TTGL, pero me parece lo suficientemente bueno para destacarlo o diferenciarlo de otros diseños y que no parezca el mismo tipo. Ahora sí, como conclusión podemos decir que es un muy buen comienzo, ya que a mí me encantó cómo comienza, cómo te lo explica, y no tanto por la animación, o sea, quitándole lo de la animación, yo le doy casi un 9.5 o un 9 de 10, hablando solo del cómo empezó, porque me emocionó más que Chainsaw Man y que Bleach, o sea, que Bleach y Chainsaw Man, o sea, eso es una mamada. Pero es algo que generó y es algo que ya tenía arrastrando, que ya se lo esperaban desde los cabrones que habían leído el manga. Y eso me agrada bastante, espero que no baje el nivel, espero que siga subiendo y que nos traigan nuevos capítulos bastante interesantes como lo son el 1 o el 2. Que el 2 también estuvo de huevos, ya que aparte del primero te lo complementó y te puso otras cosas completamente nuevas, como personajes interesantes de la selección japonesa, que simplemente se están yendo de Japón para tener otras oportunidades porque el nivel de Japón es bastante lamentable, y eso es algo que podemos decir que le agrega sazón. Bueno, por mi parte es todo, espero que te haya gustado, nos vemos, chido.